Les había comentado en videos anteriores que íbamos a desglosar, a ver en forma pormenorizada el manual de las parábolas y el Apocalipsis, el libro en cuestión que les había comentado. Y como abreboca, estuvimos revisando el significado gramatical y de acuerdo con la Biblia de lo que significan parábolas, de lo que significa alegorías y metáforas, porque es fundamental para entender cada uno de estos elementos como herramientas fundamentales de la enseñanza. Ahora bien, hoy vamos a ver el capítulo 1 del manual de estas parábolas y el Apocalipsis. Le digo rapidito del contenido de lo que veremos en los sucesivos. Hoy vamos a arrancar con el entendimiento básico de la Biblia a modo general, las diferentes eras de la Biblia, los caballos del Apocalipsis, el significado de las parábolas. Todo eso lo vamos a ver en detalle, el significado de semilla, campo, árbol y ave figurativos, la parábola del árbol, alimento y levadura figurativos, bueno y así, fundamentales para el entendimiento del cumplimiento. Estas parábolas están en el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas. Vamos a ver también el significado, lo que es fuego, incensario y olla figurativos, las dos clases de semilla y la cosecha, bueno y así. Vamos a ver de manera detallada el libro Manual de las Parábolas y el Apocalipsis. Como bien saben, las parábolas de Jesucristo son una parte fundamental en su enseñanza y contienen un profundo significado espiritual y práctico. Ahora bien, ¿qué papel jugaban las parábolas en la enseñanza de la época de Jesús? ¿Por qué Jesús usaba parábolas para transmitir mensajes? La Biblia suele utilizar muchas figuras literarias para ilustrar las enseñanzas. Usa metáforas, como ya las vimos, imágenes de la vida cotidiana y símbolos espirituales. Cada parábola puede ser abordada con un análisis profundo que explore su mensaje espiritual, su aplicación práctica y cómo se relaciona con la audiencia original y contemporánea. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, que está ubicada en Mateo 13, del 1 al 23, en Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20, y Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15, Jesús explica cómo las personas reciben la palabra de Dios. Allí vamos a conseguir elementos claves como el sembrador, que representa a Dios, o a quienes proclaman su mensaje, las semillas, que es la palabra de Dios, los terrenos, los diferentes corazones humanos. Ya usted seguramente ha escuchado de esto. El corazón duro, el corazón superficial, el distraído y naturalmente el fértil, donde cae la semilla y prospera, crece abundantemente. Bueno, todas estas parábolas tienen un destino común, el tiempo del Apocalipsis. Todo esto fue diseñado con un propósito, los tiempos finales. El Apocalipsis, el propósito de estar preparados, ser como las viudas prudentes, ser el buen siervo que lleve el alimento a su debido tiempo. Y si bien Pablo insta a la obediencia a las autoridades eclesiásticas, Jesús también advierte claramente que vendrán falsos cristos, como está ocurriendo en la actualidad. Esa es una de las señales, por lo que ordena, no lo sigan. Es una orden, sea obediente. Si escucha por aquí está un Cristo, no le siga, no lo crea, no es. Hay señales específicas para identificar a Jesús. Y así como podemos inferir que Jesucristo no vendrá literalmente en una nube, pues imagínese que si así fuera, hasta el más ateo se convertiría ante un hecho sobrenatural. También lo es con los falsos cristos. Más bien, observar. Jesús me dijo, Él me reveló, tengo espíritu de Jesús. Esto quiere decir que no necesariamente deben decir yo soy Jesús. Esta es una forma de advertir, de señalar. Jesús dijo, prueben los espíritus. ¿Y con qué probamos los espíritus? Con las escrituras. Estas afirmaciones que vemos abundantemente, tanto en redes sociales, lo vemos en las iglesias, hermanitos con las buenas intenciones, pero nos dicen cada cosa, que conversan con Dios en la noche y que les sugiere Dios, que les susurra Dios y que son contrarias a las escrituras. En lo personal, pienso que son pretextos para manipular su significado, el significado que ellos tienen de una presunta unción. Lo cierto es que la misma narrativa, llena de figuras literarias a lo largo de las escrituras, pudiera generar confusión para su comprensión clara. Incluso Jesús usa deliberadamente las parábolas y alegorías para que los escribas y fariseos no entiendan, para que no entendieran. Naturalmente, a sus discípulos les explicaba en privado todo. Y eso lo vemos claramente en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 34. Jesús les hablaba sobre el reino de los cielos,
Les indicaba cómo funciona y cómo podemos vivir conforme a Él. Es decir, procurar una vida con amor y misericordia, amando a los demás como Dios nos ama. El libro del Apocalipsis recuerda y destaca la importancia fundamental de la fe y la obediencia como actitudes necesarias para recibir las bendiciones de Dios, así como advierte de castigos. Hay castigos para quien no obedece, obedezca. Bueno, también ofrece bendiciones para quienes obedezcan y resistan hasta el final. No es fácil. Claro, no ha sido fácil nunca. En ocasiones, es el hombre el que lo fácil lo hace difícil. Claro, si lo ves en perspectiva. Algunas veces no sabemos la razón por la cual se nos da un mandamiento en particular. Sin embargo, demostramos nuestra fe y confianza en Dios cuando lo obedecemos a pesar de no entender la razón. Ningún mandamiento es demasiado pequeño ni demasiado grande para obedecer. Jesucristo fue el ejemplo más sublime de obediencia a nuestro Padre Celestial. Él dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto está en Juan 6:38. Pese al libre albedrío, en algún momento tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones como resultado de la justicia divina. ¿Cómo podemos vivir hoy los principios de las parábolas? Las profecías bíblicas nos dicen que la segunda venida será como en los tiempos de Noé. Eso no es ningún secreto. Basta con leer Mateo 24, por ejemplo. De manera que solo habrá que sustituir el contexto histórico y aparecerá la realidad. Habrá que buscar ese alimento a su debido tiempo del que habla Jesús y comer de él. ¿Cuál es el alimento? La palabra, pero la palabra de verdad, no la palabra mezclada con mentiras, con manipulaciones. Seguramente esa palabra será dulce en la boca y no muy agradable en el estómago, porque así es la palabra de la verdad. Así siempre ha sido la verdad. La verdad siempre consigue enemigos. En el mundo secular, la gente siempre pide, se les sirve un plato de la verdad, pero cuando lo prueban, no les gusta el sabor. Como veremos, ejemplos prácticos y situaciones modernas que reflejan los temas de las parábolas, la reflexión obligada sería, ¿qué parábola resuena más conmigo y por qué? Entonces, llegaremos al punto, el llamado a la acción, utilizando la jerga moderna, ¿no? Llamado a la acción. Vivir con base a los principios encontrados en las parábolas con las que enseñaba Jesús. Muy bien, vamos al capítulo 1. Para luego es tarde. Vamos en este episodio, en este video, vamos a hablar del entendimiento básico de la Biblia. En general, hay varios puntos acerca del conocimiento básico de la Biblia. Primero, es un libro de pacto. Veremos un pacto ayer, veremos un pacto en tiempos de Jesús. Vamos a ver estos pactos en la medida que avancemos. Pactos que se escribieron conforme a una promesa. Segundo, es la palabra del Espíritu, o sea, un libro del Espíritu. Si es un libro del Espíritu, no es el hombre que lo creó, sino que fue acerca del Espíritu. Vemos 7 eras. 7. Preste atención. Hay 7 eras en el fluir de la historia de la Biblia y el proceso de cumplimiento de la profecía. El fluir. Ese fluir se refiere al orden de la profecía. Cómo se cumple siguiendo un orden. Todo es un orden, arriba y abajo. Usted se va a conseguir constantemente desde la creación del mundo, todo obedece a un orden, para entender el propósito de Dios. La razón de escribir la Biblia fue para salvarnos y darnos la vida eterna, y no la muerte por el pecado. En ningún versículo de la Biblia usted verá. Y entonces, Dios creó la muerte. No, la idea de Dios es darnos vida. Ese fue el principio, ese fue su propósito, vida en abundancia. Bueno, en todo caso, Dios quiso crear la vida, no la muerte. La Biblia, que es un libro de pacto, a lo largo de las Escrituras, se expresa a los que se les hizo la promesa, es decir, al pueblo escogido. Entonces la Biblia era para el pueblo escogido. Hay que aclarar, en este punto hay que aclarar, la Biblia no es la historia de la humanidad, sino la historia del pueblo escogido de Dios hasta nuestros días.
cuando se cumple la profecía final expresada a través del Apocalipsis. Ahora bien, en Salmos 89:3 dice que el pueblo escogido es aquel que Dios elige para hacer un pacto. La Biblia contiene diferentes expresiones para referirse al pueblo escogido, tales como Israel, Judá, Jerusalén y Sión, por lo que al leer cualquiera de ellas podrás saber que se está hablando del pueblo escogido. La Biblia es un libro de promesas, por lo que podemos clasificarlo en dos grandes promesas: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento significa el Antiguo Pacto, y este va desde el libro de Génesis hasta Malaquías. Malaquías es el último libro del Viejo Testamento, como lo conocemos. Está constituido por 39 libros llenos de promesas. Si hay algo que tiene la Biblia, la palabra, las sagradas escrituras, son las promesas. Y lo que Dios dice, lo que Dios promete, así se cumple. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no. Tenga presente eso. Luego está el Antiguo Testamento, una expresión de una nueva promesa que va desde el libro de los Evangelios, empezando con Mateo, hasta el libro de Apocalipsis. Un total de 27 libros, y en suma son 66 libros, dividida en 1189 capítulos y 31.101 versículos. Hay que aclarar también, estos versículos y capítulos fueron incorporados, lo hizo Stephen Hampton por allá, por el año 1300. Bueno, ese no es el punto, pero lo que quiero aclarar es que el propósito era facilitar la ubicación de los pasajes, no una condición fundamental para su estudio. Además, hoy en día usted googlea y de inmediato le aparece en qué versículo está lo que desea ubicar. Así que no nos demos mala vida, sobre todo cuando no tenemos esa memoria extraordinaria de aprendernos tantos versículos. Lo importante es que la palabra llegue y se siembre, quede sellada en su corazón y no la tome a la ligera. Empecemos a revisar las promesas entre Dios y el Israel físico. ¿Qué significa este Israel físico? Que nació físicamente a través de la sangre. Por ejemplo, llamamos judíos a los descendientes de Abraham, pues ellos fueron el pueblo del Antiguo Testamento, de acuerdo con Éxodo 19:5. Dios a través de Moisés les dice que si guardan el pacto serán un reino de sacerdotes y gente santa. Por lo tanto, no les da bendiciones y bendice simplemente porque son el pueblo escogido, sino que les da instrucciones. De eso se trata. Para honrar esa promesa, deben guardar el pacto tal como está en la Biblia. Las promesas son condicionales. Hay resultados según las promesas guardadas y no guardadas, como lo vemos en Deuteronomio 28, con resultados claros. Para quien guarda el pacto de Dios, hay bendiciones. Y, por el contrario, al que no lo guarda, le esperan las maldiciones. Si vemos en Éxodo 20, Dios dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel y junto con estos, la palabra de la ley. En Éxodo 24 está escrito que la promesa se hizo con sangre de animales. Así se hacía antes. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, la Biblia dice que el rey Salomón terminó sirviendo a dioses gentiles, por lo que finalmente rompió el pacto y como resultado, el país se dividió en norte y sur. Qué curioso, ¿no? El hombre más sabio terminó rompiendo un pacto fundamental. No te harás dioses ajenos delante de mí. Imagínense. El sabio Salomón. Bueno, a este pueblo de Israel, así como Adán no había guardado el pacto, Dios ha dicho lo que sucederá en el futuro a través de los profetas, y las escrituras registran ese contenido. Dado que estas personas guardaron el pacto, Él prometió un Salvador que lavaría sus pecados, el Mesías. Entonces, el punto principal del Antiguo Testamento es la promesa de que el Mesías será enviado, por lo que debía tener fe en eso y debían creer en eso. Ese es el enfoque del Antiguo Testamento. Ahora veamos el resultado de la promesa del Antiguo Testamento. Dios envió al Mesías y Salvador tal como fue prometido. Ese Salvador era Jesús. Entonces Dios cumplió la promesa. Pero el pueblo no guardó la promesa porque al final no pudieron recibir a Jesús. A los suyos fueron y no lo recibieron. Ya usted ha escuchado bastante eso.
Los que no guardaron esa promesa fueron los fariseos, los escribas, los saduceos. En fin, los judíos quienes recibieron la enseñanza de ellos, que eran los líderes religiosos en esa primera venida de Jesús. ¿Por qué no habrían guardado la promesa? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué no aceptaron al Mesías cuando llegó? Vamos a ver la razón en Hechos 13:26. Dice lo siguiente: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros tenéis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. La razón fue que, al no conocer las palabras de Jesús, los profetas mataron al Mesías que esperaban por tantos años, que se le había anunciado a través de los profetas. Esa fue la realidad del cumplimiento según las promesas del Antiguo Testamento. Como las palabras de los profetas son las profecías registradas como promesas, no pudieron guardar el pacto al no identificar las profecías y la realidad. Hoy en día, nosotros también debemos identificar esas profecías con la realidad que tenemos ante nosotros. Y para convertirnos en hijos de Dios, guardando y creyendo esas promesas. En Hebreos 8 se nos habla de un nuevo pacto, porque en el de Moisés hubo un defecto. Es diferente del pueblo del Antiguo Testamento, un pacto donde entramos usted y yo, donde entramos los cristianos. Pero ahora veamos el significado de ellos de acuerdo con la Biblia. Busquemos en Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13. Dice esto: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así se ha expresado la razón, y quienes han aceptado a Jesús tienen ahora el poder y potestad para ser ahora los hijos de Dios. Ellos son ahora el nuevo pueblo. Ese es el significado de ellos. En Lucas 22, del 14 al 20, encontramos que en la noche de la Pascua y a través de la sangre de Jesús se había hecho un nuevo pacto. El inicio de este pacto ha aparecido en la realidad con la promesa y el cumplimiento, cuya respuesta podemos verla en Apocalipsis en los capítulos 1, 5, 7 y 12, donde se nos muestra cómo obra la sangre de Jesús. Han aparecido los reyes y sacerdotes y las personas con las vestiduras blancas, quienes han vencido a la organización del dragón, y podemos ver que en el libro de Apocalipsis está el cumplimiento del nuevo pacto. Por eso en Apocalipsis 22:20 se completa todo. También podemos ver dos cosas: el que guarda el pacto y el que no lo guarda. El que guarda el pacto recibe el reino de los cielos, la vida eterna y la salvación, y el que no lo guarda obtiene el infierno y la condenación eterna y la destrucción. De nada nos valdrá mucha ofrenda, mucho diezmo, habernos sentado cada domingo, cada día de la semana, si no estamos guardando el pacto de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo con la promesa, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, de acuerdo con la enseñanza de Jesús. Ahora bien, ¿cómo podemos guardar este nuevo pacto? La respuesta está fácil y la hallamos en Hebreos capítulo 8, versículos del 10 al 12. En el nuevo pacto, la ley de Dios se escribirá en nuestros corazones. ¿Y cuál será la bendición que se recibe al guardar el pacto? Veámosla de acuerdo con lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurados ahora el que lee y guarda estas palabras de sus profecías. En cuanto al segundo punto, que la Biblia es un libro de espíritu, pues hay alguien que lo inspiró. ¿Quién lo inspiró? Dios, papá. No fue el hombre. El autor de la Biblia es Dios. Entonces, si Él es el espíritu, ¿cómo lo escribió? Podemos ver que ha seleccionado a personas para hacerlo. Y en cada era seleccionó a un escogido para que lo hiciera
y fueron aproximadamente de 35 a 40 personas las que usó Dios para que escribieran la Biblia. Los profetas y los discípulos fueron solo un instrumento usado en la mano de Dios, lo que nos confirma el libro de Timoteo, capítulo 13, versículo 16. Allí podemos ver que todas las escrituras fueron inspiradas por Dios. Y en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 21, podemos ver que estos santos hombres de Dios han hablado siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay dos enseñanzas en la Biblia: la enseñanza del Espíritu Santo y la del hombre. Aquí hay que prestar atención. Todos queremos la enseñanza del Espíritu Santo. Si este es el caso, entonces tenemos que chequear, clasificar y discernir qué enseñanza es del primero, del Espíritu Santo. La Biblia dice que las enseñanzas del hombre son las que reflejan su propósito, su pensamiento. Lo piensa y lo descifra él mismo. Luego lo enseña. En Apocalipsis 5 podemos ver que en la mano derecha está ahora un libro y está sellado con 7 sellos. ¿Y por qué estará sellado? Se ha preguntado, ¿por qué estará sellado ese libro? Porque no hay nadie que lo pueda abrir ni mirar. Entonces, si está sellado, ¿qué libro es este? ¿Qué misterio guarda este libro? La respuesta la podemos chequear en Isaías 29, versículos del 9 al 13. El pasaje se refiere a una visión. En la palabra de profecía que fue escrita acerca del futuro, y esa palabra del futuro es lo que está sellada, como lo describe Apocalipsis 5, es un libro de visión que está sellado, está cerrado. Dado esta situación, las personas no lo sabían y no conocen estas palabras de profecías. Sin embargo, ¿qué hace el hombre? Enseña sin saber. Lo que no sabe lo inventa. Y esa es la razón del por qué las enseñanzas del hombre solo son mandamientos del hombre, elucubraciones de sus propios pensamientos. Si revisamos el libro de Isaías 29, podemos ver lo que ocurre. La situación que se presenta cuando se cumplen estas profecías en la primera venida de Jesús. Las personas, para guardar los mandamientos del hombre, habían puesto a un lado los mandamientos de Dios, aferrándose más a las enseñanzas tradicionales que a las espirituales. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas tradicionales? Lo que viene detrás, descendencia a descendencia, y por seguir eso, no pudieron guardar los mandamientos de Dios. Pusieron a un lado los mandamientos de Dios porque están ahora bajo los mandamientos del hombre, cuando lo que verdaderamente necesitaban eran las enseñanzas prometidas, las enseñanzas de los cielos. El que viene de arriba enseña cosas de arriba, propia del reino de los cielos. Y el que está aquí abajo, el hombre, enseña cosas del hombre. Pablo les habla de la revelación, como lo vemos en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice: el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Aquí está la clave. El evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Se refiere a que no es del mundo del hombre, sino que lo aprendió a través de la revelación de Jesucristo. Es lo que él testificaba. Teología de los cielos a través de la revelación, y el que aprende esto recibe la teología de los cielos. El que recibe la revelación de Jesucristo es el que está verdaderamente recibiendo la teología de Jesús. Si revisamos el primer libro de Corintios 2, dice que Dios nos reveló el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. En Mateo 13 podemos ver que en la primera venida Jesús habló todo por parábolas acerca del reino de los cielos. Pero, ¿por qué será que habló en parábolas? La razón la vemos originalmente en el libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 2. Imagínense ustedes.
más de 700 años antes de la venida de Jesucristo, porque había una profecía que anunciaba cosas escondidas desde los tiempos antiguos, pero que no siempre se iba a hablar en parábolas y alegorías, pues llegaría el tiempo en que ya no nos hablarían por alegorías, lo harían claramente. Profecías de casi 70 años. Y más adelante les voy a indicar con los versículos debidamente evidenciados en Génesis cómo las profecías fueron anunciadas por el mismo Moisés. Les voy a dar un dato. Están en el capítulo 5 de Génesis. Más adelante lo vamos a ver y se van a sorprender. Son profecías fascinantes, abrumadoras. Más adelante lo veremos. Entre tanto, lo que nos convoca. Bueno, esa es la intención de estas enseñanzas. Revelar los misterios del reino de los cielos y su cumplimiento, el momento cuando se testifica, por lo que ahora podemos recibir esos misterios del reino de los cielos que fueron escritos a través de parábolas. Así que en este momento, a través de la revelación, seamos los hijos que reciben ese regalo para ir y entrar al reino de los cielos. Cuando analizamos la Biblia, podemos notar que se divide en 4 contenidos: historia, enseñanza, instrucciones morales y profecías y cumplimiento. Esta es la mejor parte, profecías y cumplimiento, porque en eso debemos enfocarnos en estos tiempos. La historia son los hechos pasados, eso está de anteojitos, para que sirva como ejemplo. En la primera de Corintios 10 se mencionan los acontecimientos que habían sucedido en los tiempos de Moisés, que están ahí como un ejemplo, palabras escritas para amonestarnos, para reflejarnos a nosotros mismos, de la misma manera con los acontecimientos. De esta forma se nos señalan las instrucciones y las enseñanzas morales para ser personas perfectas. Esa es la idea. En Timoteo, en el libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, también se nos da cuenta de ello, de manera que lo que está incorrecto hay que corregirlo. En cuanto a la palabra de profecía, en Juan, capítulo 14, 29, se nos explica que debemos conocerlas antes que suceda, para que cuando ocurra, creamos. Es lógico pensar que para tener fe en el cumplimiento, tenemos que saber bien esas profecías, por lo que hay que conocer bien el significado de las parábolas y alegorías que descifrarán el verdadero mensaje de esas profecías. Por eso hicimos ese abreboca explicando con claridad el significado real de las parábolas, de las profecías y de las alegorías para entrar en esta materia. Bueno, en la primera venida de Jesús se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. Conforme a lo profetizado durante cientos de años, apareció la realidad y paso a paso fueron ocurriendo las cosas hasta la muerte y resurrección de Cristo. En el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, dice: hecho está, consumado es. En otras palabras, se cumplió la promesa del Antiguo Testamento. De la misma manera, todas las profecías del Nuevo Testamento se cumplirán. Ahora bien, la gran pregunta: ¿cuándo? Cuando aparezca la realidad, cuando aparezcan esas señales y se presente la realidad. Y nosotros, como estamos informados, haremos ese match, ¿no? Contrastaremos como es debido. Así como ya ocurrió en la primera venida de Jesús, y al igual que en ese entonces, el dilema será: ¿creer o no? Si tiene el conocimiento claro de las profecías, creerá. Y por el contrario, si no lo sabe, dudará y no creerá. En el libro de Apocalipsis 21:6, capítulo 21, versículo 6, está escrito otra vez: hecho está. Así que la tarea será ver dónde aparece esa realidad para cotejarla con la profecía y verificar su cumplimiento. Y siempre con el estándar de la palabra, la Biblia. Con la Biblia todo, fuera de la Biblia, nada. Desde los tiempos de Adán hasta hoy, se ha desatado una batalla entre el bien y el mal de más de 6.000 años. Y en este conflicto debemos destacar la guerra física y la guerra espiritual. En el Antiguo Testamento era más la guerra física, pero en el Nuevo Testamento
en la palabra profética se refiere a una guerra espiritual. En la actualidad está la guerra espiritual, y si profundizamos un poco podemos ver los dos grupos. El grupo clásico, el grupo de la verdad, el grupo de Dios, pero también está el grupo de Satanás. La razón del bando de Dios es por la restauración de la creación, arrebatada con engaños gracias a las mentiras de los que pelean al lado de Satanás. En este tiempo, el instrumento que ellos usan es la palabra del testimonio, aparentando estar del lado de Dios, haciéndose pasar por él. Fíjense en un billete falso. Deben tratar de replicar, de imprimir lo más parecido al billete original para que pase por genuino. Así es con la palabra. Muchos dirán cosas parecidas, verdades, unciones, supuestas, presuntas unciones y apariciones para hacer ver la realidad tan genuina como la verdad. Pero usted con Biblia en mano, con versículo en mano, escudriñando las Escrituras, en el momento adecuado usted dirá, no. O dirá, estás en lo correcto, por el contrario. Ya usted debe imaginar el instrumento que usa el diablo. Satanás utiliza estos instrumentos de mentira. Entonces, en su reflexión debe preguntarse, ¿de qué lado estoy? ¿A dónde pertenezco? ¿Estoy recibiendo palabra de verdad? ¿Estoy en el lugar adecuado? ¿O debo huir de este lugar? Ahí tiene esa tarea consigo mismo, en el autoconocimiento. Eso le permitirá definir, clarificar de qué lado está. Si estamos del lado de la organización de Dios, entonces tenemos que ser personas que testificamos la verdad a través de la palabra del testimonio y conforme a la Biblia. Al respecto, Apocalipsis 12 habla acerca de la guerra espiritual y cuando lo miramos del verso 7 hasta el 11, entra en escena Miguel y sus ángeles, pero también el dragón y sus ángeles. Ellos son espíritus, es decir, es la guerra entre los espíritus. Actualmente se libra esa guerra. No la vemos, pero la sentimos y nos afecta en todo momento. Todos los espíritus usan la carne como medio para desarrollar sus estrategias de ataque y defensa. En Apocalipsis podemos ver que se hace esa guerra hasta el final y el resultado es la victoria del grupo de Dios. Y Satanás es capturado y vencido. Nosotros tenemos que ser parte de Dios para ser esas personas que estamos en victoria. Hay una palabra que debemos saber muy bien, la profecía. Si aparece una realidad y la profecía se cumple, estamos en presencia del cumplimiento. Para conocer esto, la Biblia usa la palabra alfa y omega, principio y fin, profecía y cumplimiento. Toda profecía, tal como Dios la escribe, Él la cumple. Nunca se debe añadir ni quitar de la palabra de profecía, como lo dice Apocalipsis 22. La profecía de cumplimiento es sumamente importante en la nueva realidad. En el Antiguo Testamento, Dios le hizo un pacto a Abraham y ese pacto se cumplió en los tiempos de Moisés. Así lo vemos en Éxodo 12. De la misma manera, podemos ver que hay una realidad y un cumplimiento. Así también las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en la primera venida de Jesús. Aparece una realidad y un cumplimiento. Ahora nos quedan las profecías del Nuevo Testamento, que se cumplirán en la segunda venida. Podemos ver que Jesús a través de los discípulos había hecho esa promesa, como lo vemos en Mateo 24 y en Juan capítulo 14, versículo 29. La razón por la cual les fueron dadas estas palabras es para que cuando sucedan tengamos fe. Así también lo vemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Aparece esa realidad. Ahora lo que se necesita es una fe verdadera, la fe que cree en las profecías y en los hechos que se han cumplido. Hasta aquí el capítulo. Hasta el próximo, que será el capítulo 2, cuando desarrollaremos las diferentes eras de la Biblia. Que Dios me los bendiga abundante y sobrenaturalmente. Hasta el próximo video.